Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Nicolás Ramírez Duzán y a continuación les vamos a presentar el seminario basado en el artículo Un estudio a la composición química de los briófitos en busca de nuevas aplicaciones. Nuestro grupo está conformado por Silvia Lucía Díaz, Mariana Moncayo, Fabián Andrés Castro y mi persona. ¿Por qué se realizó este artículo? Resulta que a pesar de que a lo largo de la historia se ha demostrado que los briófitos contienen una alta cantidad de compuestos biológicamente activos benéficos para la nutrición, el consumo de los mismos es muy bajo. Esto se podría explicar debido a que anteriormente pues también se demostró que estos tienen un aporte calórico muy bajo. Sin embargo, debido a la evolución que ha tenido la nutrición a lo largo de los últimos años, esta es una característica que ya no tiene tanta importancia, pues debido a que tenemos otras fuentes de calorías. Los objetivos de esta investigación fueron determinar la composición química de las especies de briófitos seleccionadas y sus posibles usos en la nutrición. Ya se ha evidenciado que en algunos países del norte de Europa y América se utilizan para la fabricación de pan y algunas sopas. También trataron de definir cuál es el perfil de metabolitos secundarios que presentan los briófitos y si existe alguna clase de actividad antioxidante. También intentaron evaluar la eficiencia de diferentes métodos de extracción mediante algunos criterios que se van a mencionar posteriormente. Bueno, como mencionamos inicialmente, el consumo de briófitos a nivel mundial es muy reducido. Sin embargo, pues ya podido evidenciar que en algunos países del norte de Europa y de América suelen utilizarse para la alimentación animal y la fabricación de algunos tipos de sopas y de panes. Se conocen algunos usos en la etnofarmacología y para el tratamiento externo de heridas y quemaduras, esto a nivel cultural. Como es de esperarse, la composición de diferentes especies de briófitos es muy variada, sin embargo aquí tenemos algunos rangos aproximados. Para la realización de este estudio se tomaron muestras de 16 especies de briófitos obtenidas de algunos tipos de bosques y pantanos de Europa. Las muestras fueron debidamente desinfectadas con agua destilada y almacenadas en condiciones óptimas para la conservación. Se utilizaron 5 diferentes métodos de extracción que arrojaron resultados muy variados. Sin embargo, se concluyó que los métodos más eficientes fueron los tratamientos con microondas y con ultrasonido. Posterior a la extracción se realizó una estimación del peso seco haciendo uso de hornos a 70 grados centígrados y para la identificación de componentes se utilizó espectrofotometría y espectroscopía de resonancia magnética nuclear del carbono 13 y para comprobar la actividad antioxidante se observó la reacción con el radical libre de PPH. En la diapositiva 9 encontramos la figura 1, la cual corresponde a los espectros de CMMR para Ritaviadelphos triquetos, en la cual encontramos carbonos alifáticos de 0 a 50 partes por millón, carbohidratos de anillos de carbono de 50 a 92 partes por millón, carbohidratos de carbono axial de 92 a 112 partes por millón, carbonos aromáticos de 112 a 136 partes por millón, carbonos fenólicos, aromáticos y con sustitución de nitrógeno entre 136 a 159 partes por millón, carbonos de ácidos grasos entre 159 a 190 partes por millón y grupos carbonilo de 190 a 112 partes por millón. Aquí podemos ver unos rangos promedio de la composición de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y azufre que se encontraron mediante los diferentes análisis. Debido a la amplia brecha entre los resultados obtenidos por los diferentes métodos, se realizó una comparación horizontal a modo de evaluación bajo los criterios de rendimiento de extracción, contenido total de polifenoles, actividad antioxidante, que tal vez pueda ser la más importante debido a las razones que se mencionaron durante la introducción, y por el contenido de carbohidratos resultante. En la diapositiva 2 encontramos la tabla 1, que muestra el método más eficiente para la extracción, el cual es por ultrasonido, encerrado en la casilla roja, aunque en verdad muestra cuál es el método de extracción más constante. En cada uno de los elementos extraídos hay métodos de extracción con mayor eficiencia que el ultrasonido, lo que nos indica que se puede emplear el método
de acuerdo al equipo disponible en laboratorio, eso sí con sus dificultades. Por ejemplo, el costo extra de solvente para extracción en software o en extracción convencional. Un dato importante obtenido durante esta investigación fue la influencia de los diferentes solventes en la eficiencia de extracción. Aquí podemos ver los resultados obtenidos a diferentes concentraciones de etanol en los experimentos realizados con tratamiento por ultrasonido durante 20 minutos, 40 minutos y sin tratamiento de ultrasonido. Aquí podemos ver los resultados obtenidos en el tratamiento con microondas a diferentes concentraciones de... En la tabla 2 tenemos los resultados obtenidos en el tratamiento con ultrasonido haciendo uso de diferentes concentraciones de etanol y agua como solvente. En esta última tabla tenemos los resultados obtenidos mediante el uso del método de extracción y el solvente considerados óptimos para las 16 especies analizadas. Bueno, durante este estudio se comentó cómo los polifenoles afectan la actividad de eliminación de radicales. Esto nos indica que tienen la capacidad de captar especies reactivas de oxígeno, actuando así como antioxidantes, en especial cuando los briófitos sufren de estrés oxidativo. Pero bueno, ¿qué son los polifenoles? Los polifenoles son metabolitos secundarios que contienen mínimo un grupo fenol. Aquí en la imagen se observa una estructura fenólica, en donde los círculos negros son carbono, los círculos rojos son oxígeno y los círculos azules son hidrógeno. Entonces notamos que los polifenoles están compuestos de varias estructuras de OHs y otras que pueden ser solo hidrógenos o entre otros. Estos metabolitos secundarios son producidos por la célula y no están directamente relacionados con procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de nutrientes, transporte de solutos o síntesis de moléculas, presentando así funciones en otros procesos, como en este ejemplo la afectación por estrés oxidativo. Estos metabolitos secundarios varían dependiendo de la especie y sus necesidades específicas ante estas situaciones. Estos polifenoles varían en función al número de anillos fenólicos que poseen y de los elementos estructurales que presentan estos anillos. Los polifenoles son producidos en la ruta del ácido ciquímico, en el cloroplasto. Esta ruta proporciona la síntesis de aminoácidos aromáticos y la síntesis de ácidos cinámicos y sus derivados, fenoles sencillos, ácidos fenólicos, entre otros polifenoles. La ruta del ácido ciquímico es dependiente de la luz y se inicia en los cloroplastos por la condensación de dos productos, la eritrosa 4-fosfato y el fosfonolpiruvato. La eritrosa 4-fosfato proveniente de la ruta de las pentosas fosfato y el fosfonolpiruvato proveniente de la glucólisis. Tras diversas modificaciones se obtiene el ácido ciquímico, del que derivan directamente algunos fenoles. En esta gráfica se observa cómo el contenido total de polifenoles es mayor en Polytrichum común que en otra especie del mismo género, Polytrichum juniperum. Esta desarrolló mayor actividad de eliminación de radicales libres con un mayor rendimiento. Este mismo fenómeno se observa en Sphagnum rubellum, teniendo un mayor rendimiento que el resto de los sphagnums con la misma actividad de eliminación de radicales. Bueno, es similar la eliminación de radicales en estos 4 sphagnum. Lo anterior nos indica que la producción de polifenoles varía dependiendo de la especie, debido a las necesidades específicas mediadas por las condiciones externas e internas de cada briófito. Bueno,
Como pudimos ver, el objetivo de la investigación de la cual hemos estado hablando durante esta presentación era buscar una nueva prospección para el uso de los briófitos, aprovechando sus cualidades antioxidantes. Entonces viene la pregunta, ¿podrían los briófitos servir como un alimento para el ser humano? Vamos a hablar entonces acerca de su contenido nutricional, qué beneficios puede presentar su consumo, cómo sería realizar un cultivo de musgo con fines alimenticios y la prospección que se observa para este briófito. Acerca del contenido nutricional que podemos encontrar en los briófitos, vemos gracias a la investigación presentada que efectivamente poseen un bajo contenido calórico como se presumía antes del estudio. También encontramos que en cuanto a masa, su principal constituyente se compone de carbohidratos, lo cual es bueno para la alimentación del ser humano. También tenemos que incluso independientemente de que se utilizaron 16 especies diferentes que provenían de hábitats distintos, hubo una baja variación en su composición elemental, lo cual nos puede asegurar que relativamente todos los briófitos que se puedan usar para la alimentación del ser humano van a ser estables en cuanto a sus aportes nutricionales. Y lo más importante de todo, encontramos que efectivamente tienen propiedades antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la salud y el bienestar de las personas y que están dadas por los metabolitos secundarios, especialmente los polifenoles. Es conocido por todos que los briófitos no se han caracterizado por ser utilizados como alimento para el ser humano. Sin embargo, se tienen registros de que en algunas poblaciones los han incluido en la dieta en panes o en sopas. Ahora, si se piensa en un uso industrial o casero de ellos como alimento y se piensa incluir en la dieta, hay que mirar cuáles son sus beneficios. Principalmente tenemos que son una fuente natural de antioxidantes que va a favorecer la salud y el bienestar de las personas. También, al tener propiedades organolépticas discretas, es decir, no tienen ni mucho olor, ni mucho sabor, ni tienen percepciones fuertes, eso permite que se puedan integrar a cualquier receta, sea dulce o salada, con gran facilidad. También tenemos una gran ventaja y es que el cultivo de los briófitos, como veremos más adelante, no presenta un mayor problema y puede realizarse de forma casera o industrial. Tenemos también que presentan distintos tipos de metabolitos secundarios, no solamente los polifenoles y los antioxidantes, que tienen beneficios importantes para la salud. Por ejemplo, tienen propiedades antibacterianas, antimicóticas, antiinflamatorias y analgésicas. Bueno, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta si se está pensando en que los briófitos puedan incluirse en la alimentación del ser humano a nivel industrial o local. Primero, los briófitos son plantas que se caracterizan por tener la capacidad de estar presentes en muchos ecosistemas a lo largo del planeta. Esto quiere decir que pueden utilizarse especies locales que tengan las propiedades nutricionales adecuadas sin necesidad entonces de importar briófitos de otros países u otros lugares. También tenemos que tener presente que estas plantas no requieren de insumos químicos para poder lograr una buena producción, lo cual es una ventaja a la hora de que no vamos a estar añadiendo ningún producto que pueda ser nocivo para la salud, tanto de animales que estén presentes alrededor del cultivo como personas, indirecta o directamente en el consumo. También podemos ver que los briófitos son plantas resistentes a condiciones de desecación, es decir, que si mantenemos un cuidado constante y relativamente estable de ellos, no vamos a tener ningún problema en lograr una producción. Otro aspecto importante es que no requieren muchos insumos para poder realizar el cultivo, es decir, se necesita adecuar un invernadero con las condiciones
de temperatura y humedad necesarias, y se requiere identificar el sustrato del cual se alimenta el musgo dependiendo de la especie con la cual trabajamos. Sin embargo, no necesitamos de maquinaria industrial o equipos industriales para poder obtener nuestros briófitos. El crecimiento de los briófitos se da de forma vegetativa o por reproducción sexual. Esto quiere decir que obteniendo una sola muestra inicial del musgo de nuestro ambiente natural con el cual vamos a trabajar, este va a reproducirse eventualmente en nuestro cultivo y no vamos a presentar la necesidad de realizar una nueva extracción, sino que dejando una parte de nuestro musgo en el invernadero luego de hacer la colecta del cual vamos a utilizar, vamos a mantener un cultivo constante. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de nuestros briófitos, llegamos a un punto muy importante, la prospección en la alimentación humana. Y aquí tenemos dos factores. Hay una prospección que puede hacerse por extensión solidaria y para ayudar a las poblaciones vulnerables o comunidades vulnerables, y también tenemos una prospección a nivel industrial. Los briófitos puede establecerse un cultivo de ellos en zonas o poblaciones en donde no sea fácil producir u obtener alimentos con propiedades antioxidantes como las bayas. Esto quiere decir que en estas poblaciones se puede asegurar un consumo constante de briófitos que favorezcan la salud del ser humano. También podrían vincularse a proyectos de extensión solidaria en comunidades vulnerables que necesiten mejorar su calidad nutricional a un bajo costo. Por el lado industrial, la producción tiene muchas alternativas. Podría estandarizarse ciertas especies de musgo con propiedades nutricionales y características bien delimitadas que puedan ser ofrecidos en el mercado como un producto vegetal de consumo inmediato, o incluso pueden deshidratarse e incluirse en distintos productos de galletería y de comida rápida, o para rehidratarse al momento de consumirlas. También la industrialización de la producción de variedades de musgo nos permite incluir mejoras en sus cualidades organolépticas por medio del uso de saborizantes o esencias adecuadas que mejoren la aceptación del público a un producto completamente nuevo que antes no se ha visto en la historia de la humanidad.